con tormenta. Del PAN, Gustavo Madero en la línea. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Buenos días a todos. Gracias. La actuación de los diputados ayer, ¿qué opinión le merece, presidente? Pues mira, a mí me da mucha tristeza, pero los encabezados de todos los periódicos dice el Congreso se doblegó, el Congreso cedió al chantaje. Pues déjenme que sean más precisos, fue el PRI y el PRD, los diputados del PRI y del PRD dieron el chantaje. El PAN se mantuvo exigiendo que se mantuviera el tercer dictamen para que se pusiera a votación. Es algo que perdimos porque no tenemos el número de votos, pero creemos, Azucena, que es una pésima señal para México. Es una señal de que se cede al chantaje y que gana quien presione y viole la ley. Era para ponernos, de repente perdemos las referencias, pero es como si sitiaran la Suprema Corte de Justicia y no impidieras que los jueces presionaran para resolver un caso. Pues igualito, el impedir que sesione uno de los poderes de nuestro sistema político, que es el sistema legislativo, pues es casi un golpe de Estado. Y aquí, desde el gobierno del Distrito Federal, que no da las garantías para impedir que estas manifestaciones, estos bloqueos funcionen, intimiden e impidan que funcione uno de los poderes, es una pésima noticia para México. Gustavo Madero, platicábamos con el diputado Arroyo Vieira hace algunos minutos y nos decía, bueno, lo que pasa es que el PRD nos acusa de represores, el PAN nos acusa de blandengues, en pocas palabras, y teníamos que llegar a un término medio porque la situación se podía complicar en las calles, pues los ánimos de los maestros estaban enardecidos. Pues sí, lo que pasa es que al final del día lo que estás dándole es más gasolina a los que le apuestan a las manifestaciones, porque saben que cedes. Y esto, pues al final del día, lo único que les va a dar más fuerza, más razones para que cuando se suba el dictamen, pues las presiones van a estar al orden del día. Y apenas estamos empezando, Susana, imagínate con la reforma energética, con la reforma hacendaria, y va a ser el sentido de cómo toman sus decisiones. Creo que estamos condenados a una mediocridad. Déjame decirte por qué. Porque el PRI no toma las decisiones pensando en el bien de México, sino en el cálculo político y el costo electoral. Y esto pues nos ha hecho mucho daño históricamente, y creo que México merece un gobierno y un partido en el gobierno que asuma su responsabilidad de votar lo que es bueno para el país y no ceder a este tipo de chantajes, o sea, en la que es una pésima señal. ¿Qué pasó la noche de lunes, Gustavo Madero, en esta reunión que se tuvo con los integrantes del Pacto por México y el secretario de Gobernación, en donde pues se habría tomado esta decisión de bajar la ley del servicio profesional docente para evitar pues confrontaciones innecesarias? Fueron dos acuerdos distintos. Primero, si el PRD lo solicitaba para procesarlo en su bancada, podía dársele esa concesión, pero si la CENTE no dejaba sesionar en San Lázaro y se tenía que sesionar fuera de San Lázaro, Azucena, el compromiso es que se votaran las tres. Bien. Ese es lo que sucedió, y pues no se cumplió. No se sesionó en San Lázaro, se tuvo que ir a una sede alterna y se votaron solamente dos. Pues entonces, ahí es muy importante decir que se fueron al Centro Banamex y que en base a lo que ustedes habían platicado, Gustavo Madero, con el secretario de Gobernación. Pues fue una mesa que se instaló ahí alterna, los coordinadores de la Junta de Coordinación Política, incluso acudió la propia CENTE. Ahí se les dijo, a ver, a los dirigentes de los maestros, que ustedes retiran el bloqueo y podemos sesionar. Retiramos, ofrecemos mantener el retiro de del tercer dictamen, y solamente nos concentramos en las dos. Si ustedes no se retiran y nos obligan a irnos a una tercera sede, entonces vamos a votar las tres. Y pues perdimos en las dos canchas. Nos tuvimos que ir a una sede alterna y solamente se votaron dos. Esto es muy mala señal, porque en todos los casos el PRI está actuando más dándole concesiones al PRD
atendiendo a las reformas en los términos que necesita nuestro país. Oiga, Gustavo, ¿De qué estamos hablando? Ajá. No sé si la gente lo entiende, pero lo que aprobamos es una reforma en donde sea una evaluación obligatoria para los maestros. Y lo que se le está quitando en la discusión es que esta evaluación tenga consecuencias. Estas consecuencias positivas para aquellos maestros que hagan su tarea y que se capaciten y que incentive a que se eleve la calidad de la educación. Si tú le quitas ese componente, pues el resto de la reforma no funciona. Oiga, Gustavo, de este acuerdo que tomaron, de estas pláticas que tuvieron, en donde tomaron los acuerdos, ¿hay algún documento que se haya firmado? Se lo pregunto porque hablamos con el secretario general de la sección 18 y le comentaba yo algo así cercano a esto que usted me dice ahora. Dice, por supuesto que no tuvimos ningún acuerdo, no llegamos a ningún consenso. Bueno, digo, no se firman las cosas, son reuniones, ahí estaba el Palacio de San Lázaro tomado y se tuvo que sesionar en un lugar ahí cercano. Se reunieron durante casi 3 horas, se les dio un plazo de 3 horas para que desalojaran, pues no lo hicieron. Entonces, aquí la gente pues, no tiene autoridad moral, está violando todos los derechos, está recurriendo a la violencia, la intimidación y el chantaje, y los diputados del PRI no actuaron votando como se comprometió en esa mesa las 3 leyes y se iba a una sede alterna. Esto habla de una debilidad política, de una falta de legitimidad del PRI que tiene siempre que recular y respaldarse más en la parte de la presión callejera que en la convicción de si es algo bueno y necesario para el país. A ver, lo que estás haciendo hoy al no haber aprobado esa tercera reforma es que vas a volver a vivir esto dentro de 8 días y ahí no hay ninguna ganancia. La gente va a volver a presionar y se va a reeditar, no sabemos si con mayor violencia, mayor presión, esta sesión, y no ningún compromiso de que se iba a tener un compromiso de dejar ya en paz al Congreso para que delibere sesiones de manera democrática. Eso es lo que es muy lamentable. Pues como siempre le agradecemos mucho, Gustavo Madero, que nos tome la llamada. Buenos días. Muy buenos días, gracias. Regresamos.